Jaime Bello León. Lila Vanorio, qué placer estar aquí contigo esta tarde. El gusto es mío, ya va, eso fue como raro. ¿Verdad? Está Sí, raro, sí. sí. No. Sí, ¿verdad? Ven, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a hacerlo? Mira, sí. Qué romántico, tan elegante y caballeroso tú. Pero además, hoy es un día especial porque hemos tenido una jornada maravillosa en la universidad y vamos a aprovechar para tener una conversación con un invitado de lujo. Y se trata del CEO de Venevisión Media, Andrés Badra. Gracias por la invitación, gracias a todos. Gracias Gustavo, gracias por la invitación, gracias Jaime. Gracias, verdad, por la invitación. Encantado de estar aquí hoy con ustedes. Hablando con Andrés, llegamos a un acuerdo que íbamos a hablar de la transformación de los medios, primero por la tecnología, por los cambios tecnológicos, pero además en contextos complejos. Creo que eso es muy interesante para los estudiantes que están aquí presentes de la Escuela de Comunicación Social y, por supuesto, para el público en general, porque una de las cosas que ha sido noticia recientemente es que Venevisión lanza de nuevo un noticiero con toda la ley, con todo lo de la ley, ¿no es cierto? Así es. Bueno, nada, Jaime, voy de la mano de ustedes. Ustedes dirán sobre qué será de valor para la audiencia, pero en efecto, pues lo más visible, lo que están viendo es la punta del iceberg, pues. Este noticiero de las 7 de la noche en vivo con Shirley Bernaghi y Luis Olavarrieta es la punta del iceberg, porque para poder sostener eso que estamos viendo hoy día a las 7 de la noche y que parece casi un milagro en la televisión venezolana, hoy día nadie lo está haciendo, es fruto de un esfuerzo que tiene una base intensa, inmensa, profunda de años de trabajo. Pero a mí me gustaría arrancar por la decisión de apostar a la televisión de señal abierta en un país y en el contexto de los medios en Venezuela en los últimos años. Que sea noticia que tenemos un noticiero en emisión estelar es sorprendente. Ojalá pudiésemos tener de dónde escoger una parrilla nutridísima, pero incluso en esas circunstancias tomaron la decisión de apostar por la televisión de señal abierta y no convertirse en una plataforma de streaming, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y qué es lo que normalmente no sabemos o no se nos ocurre cuando pensamos en las capacidades y potencialidades de la televisión de señal abierta? Buenísimo. Mira, primero que nada, el diseño de todo lo que estamos haciendo hoy día parte de un diseño 360, es decir, no diseñamos programas de televisión. Estamos diseñando en este momento contenidos audiovisuales, porque nosotros ya no estamos en el negocio de los segundos televisivos. Ese negocio para nosotros ya pasó hace unos años. Nosotros lo hemos entendido probablemente, y suena un poco modesto o humilde decirlo, pero es la verdad. Nosotros probablemente dentro del ecosistema de medios venezolanos somos la única empresa tradicional que ha comprendido que ya no nos peleamos por segundos de publicidad en televisión abierta, sino por los minutos de atención de cada una de las personas dentro y fuera del país, en cualquiera sea su dispositivo y cualquiera sea su forma de conexión. Con lo cual, el diseñar un noticiero o un programa de noticias o información en prime time a las 7 de la noche en vivo, más allá de las implicaciones obvias que ya todos podemos imaginar, implica el diseño 360 de un contenido que está bañando las distintas plataformas. Entonces, por ejemplo, si tú estás viendo el noticiero, estás conectado en TikTok, vas a ver una tercera cámara que no la está viendo nadie más en ningún otro lugar, que además se queda en los cortes comerciales habituales de televisión e interactúa con las personas que están en TikTok en ese momento comentando. Que es distinto adaptar un contenido a otro formato. Es generarlo diferente para ese formato. Tal cual. No es lo mismo, y tú lo acabas de mencionar, una de las primeras etapas en la transformación de medios a nivel mundial, de alguna manera se basaba en hacer que los mismos contenidos que tú producías para lo que se llamaba la plataforma principal bañara el resto de las plataformas. Ese enfoque, siendo un enfoque válido, hoy ya no es suficiente. El enfoque es dónde están cada una de las personas, a través de qué plataformas están conectadas, y vamos a darle un contenido específico para cada una de ellas en cada una de las plataformas. Eso indica un rediseño en la producción desde el mismo momento en que te sientas a diseñar el contenido. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido a hacer y lo estamos implementando desde hace 2 años. Lo que pasa es que no lo vamos diciendo, vamos paulatinamente en la medida que vamos aprendiendo. Ahora, Andrés, eso supone que
hubo en Venevisión y en la corporación que los acompaña, que es la organización Diego Cisneros, un análisis muy profundo de hacia dónde tenemos que apuntar y también con quién vamos a apuntar a hacer eso, porque eso significa cambiar la manera de trabajar y significa vencer resistencia, significa ganarse gente para un proyecto que tiene otra naturaleza. Definitivamente, esto pasa por entender primero que un medio de comunicación, para pasar por el proceso de transformación, no hablamos solamente de tecnología, que es lo más común. Bueno, cambió la tecnología y cambió todo lo que soporta esa tecnología, pero también cambia la cultura de la gente que está trabajando detrás del proceso. Probablemente muchos de los que están sentados aquí no lo han vivido, porque esto puede sonar casi como a disco de acetato. Los procesos en televisión eran lineales. Sí. Había una persona que grababa, una persona que después tomaba la cinta, se sentaba y la apietaba, de allí había alguien que lo editaba, de ahí había alguien que lo musicalizaba y así íbamos. Hoy día todo eso se hace casi que en una sola persona, en una sola estación de trabajo colapsada. Y eso hace que todos los especialistas tengan que trabajar en red colaborativa. Entonces antes, les puede sonar además atrevido de mi parte, antes tú decías, esta es mi exclusiva, yo tengo la exclusiva. Y la exclusiva estaba en un formato de una cinta de video. Un Esto BTR. no lo tiene más nadie. Hoy día no hay exclusivas en ningún lado del planeta. Ni siquiera los partidos de fútbol del Mundial que vamos a ver son exclusivas. Hoy día el Mundial de Fútbol va a ser el primer Mundial de Fútbol que se va a transmitir multiplataforma prácticamente. Muchos de los juegos que vamos a ver en el Mundial de Fútbol van a transmitirse en YouTube a nivel mundial. Sí. Por lo menos los primeros 10 minutos. Van a haber varias plataformas. Entonces el proceso de transformación pasa por no solo tecnología, no solo gente, sino adicionalmente el diseño conceptual. Si tú diseñas un programa para esperar que una persona se siente a verlo media hora en televisión, estás limitando automáticamente la potencialidad del contenido. Ahora, pero aprovechándonos de que nos llevas una morena en este tema, ¿dónde está el dinero allí? Porque quizás una de las piedras de tranca en el formato de los medios tradicionales y migrar a estas plataformas es que cómo las haces sostenibles y rentables. Hacer contenido cuesta dinero. Absolutamente. La producción cuesta dinero. Y si no estás aprovechando un contenido para transformarlo y adaptarlo a una plataforma, sino que lo estás generando con sus propios canales, ¿cómo haces que la gente pueda vivir de eso, que eso mueva la aguja y suene en la registradora de esa empresa? Mira, esa es la pregunta de las 100.000 lochas, yéndonos 50 años para atrás. Esa es la pregunta que todos estamos buscando respuesta, pero hay una pista. Yo en Perú, en la Universidad de Lima, me tocaba dar clases en el posgrado de comunicación de la Universidad de Lima y yo comenzaba mi curso con un artículo muy importante cuyo título es "La atención sigue al dinero en el tiempo", o viceversa, el dinero sigue la atención en el tiempo. ¿Cuál de las dos es la verdad? Y la verdad es que es la segunda. El dinero va siguiendo a la atención en el tiempo. No es inmediato, no es antes. Y ese es el secreto de las startups. Las startups cultivan comunidades, generan una masa de gente y después monetizan de alguna manera esa masa de gente. En los contenidos tenemos que pensar de la misma forma. Tenemos que hacer algo que primeramente sea atractivo, llame la atención de una masa importante de personas, y una vez que ya yo tengo una cantidad de gente siguiéndome en cualesquiera de las plataformas o en cualesquiera de mis contenidos, algo voy a poder monetizar de ellas. ¿Dónde, cómo y cuándo? Va a ser la pregunta que vas a tener que responderte correctamente con una buena estrategia comercial. Fíjate, mencionaste Perú y yo que he conversado contigo antes, sé que estuviste en Panamá. Bueno, primero que eres publicista, es lo primero que hay que decir. Luego que trabajaste en RCTV durante muchos años, es decir, conoces la televisión tradicional por dentro, pero en algún momento te tocó vivir esa primera fase de cambio de la televisión cuando comienzan aquellas plataformas que de pronto tú tenías un servidor en tu casa donde te llegaban muchísimas emisoras, ¿no es cierto? Y eso empieza a modificar el negocio. ¿Cómo te haces tú especialista de esa área y por qué?
y la verdad es que uno a veces más lo hace por trabajo y por aprendizaje que por diseño, ¿no? Y a mí me tocó la oportunidad de liderar el proceso de transformación del medio de comunicación más importante de Panamá en el año 2007, cuando recién las redes sociales estaban comenzando a tener algún tipo de auge. No es mentira, y te confieso, yo llegué a este canal de televisión en Panamá, que era un grupo de medios, me tocó administrar 2 estaciones de televisión abierta, 2 emisoras de radio, y empezamos a diseñar la unidad digital. ¿Qué es la unidad digital? No lo sabemos. Tenemos la página web y estamos comenzando a hacer unas redes sociales. Bueno, en menos de 4 años esa unidad estaba facturando $1,500,000. Con unas maneras de monetización o formas de monetización que hoy día no existen ya casi. Pero es que ese es el mundo donde nos estamos moviendo. Lo que hoy gana dinero, dentro de 5 años no sabes si va a ser dinero. Entonces, la respuesta a esto es que tienes que estar conectado continuamente con lo que está ocurriendo y con las nuevas tendencias. Y eso no lo puedes hacer aprendiéndolo solamente en el salón de clase, lo tienes que aprender en el salón de clase. Tienes que pasar por el proceso de aprendizaje, pero tienes que estar conectado con la realidad. Tienes que saber lo que está ocurriendo en el día a día y no solo en tu país, sino a nivel mundial. El tema de la inteligencia artificial, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial es algo que todos nosotros nos debería tener hoy día ocupado no menos de media hora diaria pensando qué vamos a hacer en nuestras vidas con esto, porque nos va a tomar por asalto. Bueno, de alguna manera, uno sin darse cuenta, en los medios te vas convirtiendo en un especialista cuando te tienes que enfrentar día a día en estos retos que no sabes cómo resolverlos. Cuando por ejemplo, te enfrentabas en una página web y decías, ¿y cómo saco yo más dinero de esta página web? Hoy día ya es una pregunta que nadie se hace en el auditorio, pero hace 20 años te la hacía. Claro, fíjate, voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con esto. Esta mañana, a las 4 de la mañana, me desperté y agarré el iPad y dije, déjame consultar con la inteligencia artificial qué preguntas le puedo hacer a Andrés. Lo confieso. Y la pregunta que me resultó más interesante es cómo te sientes tú cuando sabes que los más jóvenes de las audiencias venezolanas no les interesa la marca Venevisión tradicional de señal abierta, sino lo que pasa en TikTok. Esta pregunta es patrocinada por ¿qué? ChatGPT, Gemini. Gemini. Mira, me siento enormemente retado y probablemente esa es una diferencia importante en el por qué yo estoy haciendo lo que hago. Porque básicamente el reto es cómo haces que algo que es de tanto valor y tanta trayectoria y que significa tanto para tantos venezolanos, no signifique nada o signifique muy poco para otros venezolanos. ¿Cómo salvas y cómo cierras tú esa brecha? ¿Cómo logras evolucionar manteniendo tu esencia? ¿Cómo logras generar valor agregado a esa otra generación que no entiende o no te conoce desde donde tú estás y desde donde tú has construido? Eso me parece fascinante. Lejos de asustarme o lejos de frustrarme, me llena de enorme alegría y esa es una de las razones por las cuales uno se sienta en estos foros con los estudiantes, porque estoy seguro que ellos te van a hacer preguntas que te van a hacer sentir incómodo y vas a buscar respuestas en los lugares donde normalmente no las conseguías. Y esa es justamente la base de la transformación en los medios. Tienes que sentirte continuamente incómodo. Uh-huh. ¿Y cuál es el rol, en ese caso, de la empresa como formador? Porque hemos hablado de los grandes medios tradicionales en nuestro país y siempre se ha hablado de Radio Caracas Televisión o Venevisión como una gran escuela. Valentina Quintero aprendió a hacer televisión en RCTV y la formación que se recibía allí continuaba con la que recibía un técnico o un egresado de la universidad. En este contexto, ¿el liderazgo empresarial qué rol juega? Mira, tú sabes que desde mi perspectiva la única posibilidad de ser exitosos en los procesos de transformación que hacemos involucra sine qua non, de manera obligada, el que tú realmente aprendas, comprendas y entiendas qué significa ser un líder empresarial. Lo que significa en términos de conducta, de valores, de principios, de modelaje y cómo tú puedes hacer que los equipos realmente logren los resultados más allá de lo que te dice la empresa.
Entonces, hoy más que nunca, y eso es algo que es sumamente relevante para todos nosotros, porque incluso estoy hablando a los estudiantes jóvenes, porque creemos que con el talento y con el aparatico y la red social y los seguidores ya lo tengo hecho. Más temprano que tarde te vas a ver enfrentado en un hecho, en una situación donde vas a tener que liderar personas y hacer que esos cientos o miles de personas que te están siguiendo realmente tengan una razón de por qué seguirte. Y allí es donde viene el reto tanto para los que operan hoy día en el ecosistema digital como para los que operan en los medios tradicionales. Porque en los medios tradicionales hoy, ¿a quién es herencia? A los jóvenes que hoy día no ven televisión, no leen un periódico, no escuchan necesariamente una radio en la cantidad de tiempo que lo hacíamos nosotros, ni en la forma en cómo lo hacíamos nosotros. Entonces, ¿cómo lideras tú una generación así? Si no tienes conocimientos de liderazgo empresarial, no vas a poder ser exitoso en el proceso. Entonces, hay un reto importante que es complementar tu capacidad, tu especialización y tu conocimiento con conocimientos del género, de la sociología, del tratamiento del ser humano. Hoy día, más que nunca antes, ¿cuánto tiempo duran los muchachos en un trabajo? Es que si no encuentro una razón de estar aquí, ¿por qué voy a quedarme aquí? Pero eso es absolutamente auténtico. Así como a nosotros nos premiaban por quedarnos 30 años en un mismo lugar de trabajo, porque no es auténtico que un muchacho busque continuamente estar en un lugar donde siente que genera valor agregado. Y si un líder en una empresa de medios tradicional no es capaz de transmitirle un mensaje que le genere valor agregado para que la persona se siga desarrollando, va a fallecer muy rápidamente en el intento. Estuviste en Panamá y estuviste en Perú y regresas a Venezuela, cuando todo el mundo se estaba yendo, además literalmente. ¿Por qué? Mira, tú sabes que yo me fui por un mero proceso casual. Yo en ese momento tuve mi primera gerencia general en un canal de televisión que ya no existe y que a lo mejor alguno lo habrá oído nombrar de refilón, la Teletelevisión. La Teletelevisión en ese momento, yo tenía 34 años y me dieron una gerencia general de un canal de televisión. Estaba llevándola, eran 250 personas, para mí el primer reto, fascinante, un canal quebrado prácticamente en aquel tiempo. Y me llama el que estaba en mi posición en el año 2008 en Venevisión. Me llama por teléfono y me dice, voy a quitar la grosería para que se pueda emitir tranquilamente. Me dice, mira muchachito, tú estás echando mucha varilla en televisión. ¿Por qué no te vas del mercado y intentas otra cosa? Y le digo, ¿por qué? Te estoy molestando, ¿no? En Venevisión tú. Y me dice, sí, me están avisando que están buscando un gerente general en Panamá. Y bueno, si quieres darle mi teléfono, yo no tengo ningún problema. Y así fue que caí. Y yo me di cuenta en el tiempo, estuve casi 15 años fuera de Venezuela, entre Panamá y Perú, que yo le entregué tanto a estos países. Venezuela era tan importante en el ecosistema de medios de comunicación en Latinoamérica y en el mundo, que donde yo quiera que llegaba en medios de comunicación me abrían las puertas. Era como si estuvieran viendo a Moisés abriendo el agua. O sea, era increíble, porque eso es lo que representábamos los venezolanos en el mundo de los medios de comunicación. Y se me abrió casualmente, y cuando yo empiezo a encontrar todo el aprendizaje que yo estaba dejando en cada uno de esos países, en cada una de esas personas. De hecho, los dos canales de televisión en los cuales hice los procesos de transformación, hoy día son líderes o colíderes en esos mercados. Y cuando los tomé, estaban en tercer o cuarto lugar. Hoy todavía son líderes y colíderes. Y yo decía, y todo esto que estoy entregando aquí no le está sirviendo para nada a mi gente en Venezuela. Cuando tuve la primera oportunidad después de la pandemia en el año 2022, mi esposa y yo nos planteamos de nuevo, decimos, bueno, mira, ya hicimos lo que teníamos que hacer aquí, nos planteamos regresar de nuevo. Y como entendíamos que había una Venezuela que podía tener unas condiciones un poco más amables para recibirnos, decidimos retornar. Pero decidimos retornar con la idea de entregar de vuelta a Venezuela lo que tanto nos había dado. Y yo no me había dado cuenta. Y lo había dejado por el planeta.
Y hoy he tenido la oportunidad, después de casi 4 años al frente de Venevisión, de llevar un proceso de transformación donde estamos demostrando que los medios de comunicación somos resilientes, hemos tenido que aprender a adaptarnos, hemos tenido que aprender a sobrevivir bajo las condiciones más desérticas posibles. Y aún aquí estamos, y aún aquí tenemos credibilidad, y aún aquí podemos seguir cosechando la posibilidad de seguir generando trabajo y generando bienestar y generando oportunidades de empleo para todos los jóvenes que están estudiando aquí. Pero aprovecho lo que acabas de comentar, Andrés, que además es una bellísima razón para regresar y hacer lo que estás haciendo. Porque hablas del tema de aprender. Y yo creo que hemos aprendido a sortear estos obstáculos y dificultades en los medios tradicionales, en el ejercicio del periodismo. Pero ahora quizás ante otros escenarios nos toca desaprender ese modo supervivencia en el que hemos estado. ¿Qué cosas te han sorprendido y has tenido que quizás desde el liderazgo empujar o a qué nos tenemos que atrever a volver a hacer? Porque en el ejercicio del periodismo, y hablo a título personal, el miedo ha sido una palabra que ha estado allí en lo que sea que yo he hecho desde que egresé de esta universidad. Siempre ha habido miedo por las consecuencias que puede tener o no mi ejercicio profesional. Entonces me gustaría, desde tu opinión, ¿qué te ha sorprendido? ¿A qué nos tenemos que atrever? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y por otro lado, hacías referencia a la reputación y lo que suponía la industria de la televisión en nuestro país. Nuestras telenovelas y nuestros dramáticos paralizaban conflictos bélicos en el mundo. En Europa se hacía un alto al fuego para poder ver el capítulo de estreno de la telenovela venezolana que se transmitía en Europa. La apuesta es también por los dramáticos, ¿es algo a lo que nos tenemos que volver a atrever? Bueno, mira, comienzo por lo segundo y después me recuerdas de nuevo antes de que yo pierda la pista de lo primero. Pero sí, ya la tengo. Es que la pregunta fue muy larga, ¿no? No, pero fue buenísima, bueno, o sea, pero me fue van a buenísima. contar Lo que pasa ahora es los que segundos de uno pregunta. tiene tanto que decir que de repente uno se pierde en todas las ideas. Pero mira, en relación a lo segundo, nosotros estamos apostando hoy día por el nuevo formato de las series dramáticas, que son lo que llaman los microdramas o las series verticales. Ya hoy justamente estábamos comenzando la grabación de la primera de 7 series verticales que estamos produciendo este año. Y uno dice, series verticales, no, eso es agarrar el teléfono y ponte a grabar así. Habían 50 personas grabando la serie vertical. Una novela empleaba 250, 300 personas en un capítulo. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Estamos reiniciando nuestra actividad de producción dramática. Yo no me sorprendería que en algún momento volviéramos a retomar la posibilidad de hacer dramáticos en sus formatos más tradicionales. Lo que sí debemos acostumbrarnos, como parte del proceso de evolución, es que los dramáticos ya no podrían ser de la forma en como eran antes para ser consumidos bajo un formato de televisión abierta lineal. Hoy está el binge watching, que es el que todos conocemos, donde tenemos que de alguna manera poder tener la capacidad de mantener la atención de una persona que va a consumir un seriado dramático en ráfaga, en una plataforma como Netflix o como Prime Video o como Apple TV. Y cuál es ese producto que vas a colocar tú allí y contra qué va a competir. Porque antes tú sabías contra qué competía. RCTV producía una novela a las 9 de la noche, Venevisión producía otra a las 9, y tú sabías quién podía ganar y quién podía perder. Aquí no, aquí estás en una vitrina donde hay 500.000 títulos. Y una vitrina además mundial. Mundial. En plataformas todas distintas. Absolutamente. Entonces, cuando tú te pones a comparar una producción de una serie norteamericana que hoy día vemos en Netflix y que la consumimos así como si fuera una papa frita, en media hora, esa serie costó $5 millones. 5 millones de dólares la producción de un capítulo. Aquí, en el mejor de los escenarios, en el mejor de los tiempos, la telenovela venezolana, no se invertían más de $100.000 por episodio. Entonces estás poniendo en una misma vitrina productos que tienen $5 millones detrás y productos de $100.000. ¿Cómo compites? Entonces, la pregunta hoy día no es tan fácil de responder, pero dándote un poco más de pista, yo estoy seguro que en algún momento vamos a encontrar la fórmula de poder entrar en ese mercado, porque además es un mercado multimillonario en términos de atractivo para todo el mundo. Y ahí con eso te respondo la primera parte de tu pregunta, para no hacerlo muy largo.
Mira, yo creo que tú lo mencionaste, lo más importante que debemos desaprender cuando pasamos de un proceso de resiliencia a un proceso de crecimiento, es perder el miedo. Porque nosotros pasamos 15 años, una de las cosas que más me sorprendió a mí como venezolano cuando regresé en el año 2022, es que los venezolanos que yo conocía casi no existían. ¿Y cuáles eran esos venezolanos? Los venezolanos que no creían que habían obstáculos. Los venezolanos que sabían que podían salir adelante. Los venezolanos que sabían que Venezuela tiene oportunidades y que aquí trabajando se hacen las cosas. Esos venezolanos no los encontré. O los encontré muy pocos. Eso es lo primero que tenemos que desaprender. En crecimiento debemos entender que debemos transformarnos primero como individuos para poder transformar la sociedad en la que estamos. Y si nosotros seguimos pensando en la mentalidad y en la forma en cómo se nos obligó de alguna manera a actuar durante 15, 20 años, no vamos a poder crear la Venezuela que todos queremos. Eso es lo que nosotros en Venevisión estamos tratando de autoconvencernos. Mi trabajo en Venevisión es persona a persona, uno a uno. Vamos adelante, tú puedes hacerlo, lo podemos lograr. Olvídate de las limitaciones. Olvidémonos del cuento del elefante que cuando era chico lo amarraron a un palito pequeño, no se podía mover y después tiene 50 kilos, tiene el mismo palito pequeño y no se puede mover. Hoy Venezuela es ese elefante gigante que puede moverse. Tenemos una oportunidad de oro y tenemos que tomarla. Si no la tomamos nosotros, créanme, la van a tomar otras personas. Con ese mensaje tan poderoso que quiero despedir, pero lo quiero refrasear. Si no lo tomamos nosotros. Es decir, este es un momento de pensamiento, pero también de acción para los venezolanos. Pensamiento y acción, como decía nuestro fundador, cerebro, corazón y coraje. Vale. Andrés Badra, muchísimas gracias por haber estado en el chat con Lila Vanorio. Y Jaime Bello León. Ha sido todo un privilegio. Gracias Lila, gracias Jaime. Verdad que ha sido un privilegio. Muchas gracias.